Hola, bienvenidos al curso de energía solar fotovoltaica. Yo soy el ingeniero Juan Carlos Fariña, que estaré con ustedes en esta primera clase de introducción a la parte de sistemas solares fotovoltaicos. Luego nos estará acompañando el ingeniero César Ríos para el desarrollo de la parte de protecciones eléctricas y también tendremos una clase práctica que será la última, donde veremos instalaciones fotovoltaicas reales en funcionamiento. En esta clase el contenido es el siguiente: el Sol como fuente de energía y los diferentes tipos de radiaciones, la incidencia solar, la radiación solar sobre las coordenadas geográficas, el ángulo de azimut y altura o elevación. Vamos a ver qué son estos dos conceptos, las horas solares picos, que se usan mucho en sistemas fotovoltaicos, y por último vamos ya a comenzar hablando de los paneles solares, cuáles son los tipos de paneles solares que hay en el mercado y cómo se configuran los mismos. Sabemos que el Sol es nuestra fuente principal de energía. 174 billones de kilovatios por segundo estamos recibiendo todo el tiempo por parte de los rayos solares. Sabemos que la Tierra también se mueve alrededor de su eje y se traslada. ¿Y qué es lo que yo aprovecho? ¿Qué aprovecho en mis paneles solares? Es la radiación solar. Es un conjunto de radiaciones electromagnéticas liberadas y emitidas al espacio del Sol. Sabemos que la radiación tiene tres tipos de rayos: los infrarrojos, los visibles y los que son ultravioleta. Entonces, nosotros para los paneles solares aprovechamos esta parte nada más. La parte ultravioleta, que son longitudes de onda muy pequeñas, son los que son aprovechadas realmente por nuestros paneles solares. Hay conceptos que siempre se utilizan en lo que es la parte de fotovoltaica, que son la insolación, la irradiancia, la radiación directa, la radiación difusa y la radiación reflejada o albedo. Cuando hablamos de insolación, nada más y nada menos es qué cantidad de energía recibo por metro cuadrado. Por lo general, la insolación ya es la suma de todas las radiaciones, la directa, la difusa y la reflejada, y su unidad de medida es el kilovatio por metro cuadrado. Ahora bien, cuando hablo de irradiancia, sí ya estoy hablando de energía, y la unidad de medida del mismo es el vatio hora por metro cuadrado. Y después tenemos los tres componentes. La radiación directa es la que proviene del Sol. La difusa estamos recibiendo por parte de las nubes. Estamos teniendo un pequeño obstáculo ahí. Y la reflejada ya es, o la albedo, ya son la radiación reflejada por la superficie donde estemos. Puede ser pasto, puede ser tierra. Entonces hay un factor también de radiación reflejada que se suele considerar cuando vamos a hilar muy fino en un dimensionamiento. Como ya hemos visto, tenemos los tres tipos de radiaciones solares: la directa, la difusa y la reflejada. La directa, como muestra la imagen, es la que viene directamente de los paneles solares. La difusa es la que se va por las nubes, se absorbe, se dispersa un poco y luego llega al panel. Y la reflejada va primeramente a la superficie donde se encuentra el panel, que puede ser un pasto, un suelo, un desierto, y se refleja también en el panel. Entonces la suma de estos tres componentes es lo que hace a una radiación solar. Dependiendo, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a encontrarnos con dos valores: la latitud con respecto al Ecuador y la longitud, que es con respecto al meridiano de Greenwich. En nuestros teléfonos, en cualquier dispositivo, nosotros podemos saber cuál es la latitud y cuál es la longitud donde nos encontramos. También es importante ubicarnos como país donde estamos. Paraguay está en el hemisferio sur y tenemos en diciembre el solsticio de verano y en junio el solsticio de invierno. La Tierra se va alejando un poco más, hay una traslación, el eje de la Tierra también se traslada, entonces comienzan a ocurrir las estaciones del año.
La ubicación es fundamental para los paneles solares. En esta imagen vemos cómo este está ubicado hacia el norte y vemos también la trayectoria del Sol para las diferentes estaciones del año. Lo que más nos importa es el verano, cuando tenemos mucho más tiempo esa trayectoria del Sol encima de nuestras cabezas, y en invierno esta trayectoria del Sol se hace más corta y tenemos menos tiempo. Entonces ahí vemos la trayectoria del Sol. Es importante colocar los paneles frente mismo a estos. Ahí vemos los ángulos solares, que no vamos a entrar a lo mejor en mucho detalle en todos ellos, pero que en fotovoltaica se estudia mucho la parte geométrica de los mismos. Es más, los seguidores solares utilizan mucha geometría para definir los seguidores solares, la lógica, los ángulos, el azimut, la altitud. Estos son valores que importan mucho cuando hablamos de seguidores o en proyectos muy particulares. En este caso, lo que más estamos viendo aquí son lo que más nos importa. Vamos a ver lo que es el azimut, que es el ángulo que forma el panel con respecto al norte o al sur, a ese eje. Y obviamente también el ángulo de inclinación. Hay dos cosas que es importante ver acá eh, en cuanto a lo que es la inclinación y orientación óptima de los paneles solares. Cuando uno está en una instalación y quiere fijar un panel solar, muchas veces puede tener lo siguiente: el azimut es fijo y la inclinación es fija. ¿Qué pasa acá? Puede ser que nuestro panel fotovoltaico, ¿verdad?, esté también en el mismo sentido del norte. O sea, yo tengo que estar ubicado siempre al norte. Y la inclinación ya sea algo fijo. Yo no puedo mover ni el azimut ni la inclinación. Ya es lo que me tocó. Entonces hay que ver cómo está con respecto al norte. Está muy desviado con respecto al norte. Se está todavía, eh, está dirigido al sur. Por eso es importante que yo me tenga que orientar donde estoy. ¿Dónde está mirando mi panel con respecto al norte? ¿Y cuál es la inclinación? Entonces, en base a eso, uno tiene que determinar si le conviene o no colocar un panel fotovoltaico ahí. Un techo, una casa, muchas veces hay que analizarlo. Luego vamos a un programa donde podemos analizar esta situación. El azimut fijo y la inclinación variable. Ya no puedo jugar con el azimut, ya es algo que me tocó, pero sí puedo cambiar el ángulo de inclinación. Entonces ahí por lo menos puedo jugar con el ángulo y ver qué me conviene más. Y por último, y siempre sea posible, es mantener el azimut en cero. Es decir, que siempre esté mirando al norte mi panel. Cuando yo me encuentro, lo ubico al norte y obviamente también el ángulo de inclinación que sea la de la latitud para tener una mejor producción durante todo el año. Aquí vemos el azimut otra vez de vuelta, si no quedó bien el concepto. El azimut es esa variación con respecto al norte geográfico que tenemos. Es por eso que hablábamos que nuestros sistemas solares deben tener azimut 0 grados. ¿Qué significa eso? Que deben estar mirando al norte. Y la inclinación, la ideal, es 25 grados, que es la latitud de nuestro país, de nuestra ciudad, al menos en Asunción. Lo mismo, insistimos mucho en esto porque la producción solar es muy importante, la orientación de los paneles es muy importante a la hora de la instalación. Obviamente vemos aquí en esta imagen como este panel tiene un ángulo de inclinación y está aprovechando toda esta radiación que está enfrente. Y este panel que está aquí acostado en forma horizontal llega solamente ciertas horas donde es bien aprovechado y los rayos del sol son perpendiculares a él, y luego finalmente va a tener muchas pérdidas en otros momentos cuando la trayectoria del sol vaya cambiando. Las horas solares picos es un concepto muy utilizado en sistemas solares fotovoltaicos. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice esa cantidad de horas realmente eficientes que aprovecha el panel solar.
Por lo general, como muestra en esta gráfica, tenemos que entre las 8 y las 4 de la tarde tenemos las horas eficientes, horas solares pico que realmente van a ser aprovechadas por nuestros paneles. El resto, de las 6 de la mañana hasta llegar a las 8 o ya pasado las 4 y cerca ya de las 8 de la noche, cuando ya va oscureciendo, esas ya son potencias, pero no son las óptimas, ya son las retiradas, vamos a decirle, de esa trayectoria solar, son ya el resto de lo que queda. Y lo que nosotros usamos es horas solares pico, son esas horas en esa franja de tiempo donde decimos que la radiación solar es constante, igual a 1000 vatios por metro cuadrado, ahí, en esa franja. En Paraguay ya se hicieron mediciones y tenemos un valor de cuánto es la hora solar pico. Muchos dicen, no, tenemos 8 horas de sol, sí, pero las horas solares pico, que es la que a nosotros nos interesa, tienen un promedio en nuestro país de 4,69 a 5,05 kilovatios hora por día. También estamos en un país muy bendecido en el sentido de que tenemos un sol radiante durante aproximadamente 300 días al año por un periodo de tiempo de 5 horas diarias con una irradiancia igual a 1 kilovatio por metro cuadrado. ¿De dónde? De las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos un 5 horas solares picos muy, muy interesantes. Si vemos la diferencia entre un diciembre y un junio, vamos a ver que hay una disminución de la radiación solar incidente en nuestro país, en Paraguay, por estar en el hemisferio sur y también en mucha parte del mundo, se da este gráfico, donde en enero tenemos una muy buena radiación, pero obviamente esto va decayendo y en junio tenemos la menor radiación y luego julio, agosto, octubre, septiembre, diciembre, esto va aumentando nuevamente. Entonces, los sistemas solares fotovoltaicos hay que prestar atención para los meses de junio, donde hay poca radiación solar y queremos que todos los equipos o todo lo que está dimensionado sobre los paneles y las baterías, en el caso que lo usasen, estén listos para atender a las cargas. En esta gráfica vemos que durante todo el año tenemos una buena radiación solar y lo que ya adelanté anteriormente, en junio tenemos la menor radiación solar y luego ya va aumentando, obviamente noviembre, diciembre, enero, febrero son meses excelentes y por todo el país tenemos un buen promedio de radiación solar. Como vimos, kilovatios hora por metro cuadrado por día. Tenemos una buena cantidad de radiación solar distribuida ya en todo el país, listo para ser aprovechado. Aquí tenemos las horas solares picos por países. Estamos en Buenos Aires, La Paz, que ya están todos por latitud, que es el valor que vimos también al comienzo. Nos ubicamos en la latitud y luego ya vemos las horas solares picos para todo el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y luego un promedio, que para los países en general tienen buena radiación, buenas horas solares pico, una gran mayoría. Y vamos a ver el caso nuestro. En Paraguay, como hablamos recién, tenemos un mapa interesante de varios lugares donde tenemos radiación solar explotables sin problemas, donde sistemas fotovoltaicos funcionan sin problemas, ya que tenemos abundante recurso solar para ser aprovechado. Todo depende de que, como vimos recién, de la latitud donde esté nuestra instalación, que es muy importante, y ahí podamos ubicar los paneles y que estén con el azimut correcto y con la inclinación correcta. Por ejemplo, para el departamento de Boquerón que tenemos, ahí la latitud es de 22,27 grados y la longitud es de 60,36 grados oeste. Y ahí yo puedo ver aquí a la derecha los valores de radiación para cada mes. En junio, 2,82 kilovatios hora por metro cuadrado
y luego en enero, en febrero, en marzo estoy teniendo un promedio entre de 5, de 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Lo mismo en noviembre y diciembre, donde tengo una muy buena radiación. Insisto mucho en esto para entender bien cómo es la distribución de radiación solar para este caso en el departamento de Boquerón. Este otro gráfico también que nos ayuda a ver cómo es la radiación ahí. Estos son datos que fueron tomados de la NASA. En Paraguay, ¿cómo estamos? Si nos queremos ubicar en Asunción, tenemos esta latitud y esta longitud. En Lambaré, en San Lorenzo, se dan cuenta que casi ya no cambia la latitud. Son 25 grados. Siempre en Central, Asunción, tenemos 25 grados. Ahora, nos vamos a Boquerón, como vimos en el caso anterior, sí son de 22 grados. Si nos vamos también a Encarnación, nos vamos a una latitud de 27 grados y ahí nos estamos moviendo. Eso es importantísimo para la inclinación de los paneles. Como ya vimos, la orientación y la inclinación del panel, importante. El ángulo que va a tomar el panel debe ser igual al ángulo de la latitud del lugar, y la orientación o el ángulo azimut de los paneles, para nuestro caso debe ser al norte, siempre que se pudiera mover. Hay casos que tenemos que evaluar, para eso vamos a presentar un software que es gratuito, donde si yo no tengo el azimut correcto, o tampoco no tengo el ángulo que desearía, entonces hay que ver cómo compensamos esa falta de azimut y ese ángulo que no es el ideal. Recordamos de vuelta, se recuerda que el Paraguay está ubicado en el hemisferio sur. Es por eso que nosotros orientamos nuestros paneles al norte, donde tenemos un mejor aprovechamiento. Como ya hablamos de la trayectoria del sol, aquí tenemos un buen tiempo del sol sobre nuestros paneles en verano, y en invierno esa trayectoria encima de los paneles se acorta. ¿De dónde yo puedo obtener las horas solares picos para la latitud y la longitud donde yo estoy? Bueno, el Laboratorio de Energía Renovable de los Estados Unidos tiene un sitio web súper interesante. Hay varios software, pero a mí me gusta usar mucho este. No hay que descargarlo, simplemente es entrar en el link que le dejé aquí, entran en PV Watts y cómo se arranca, ubicando la ubicación. Aquí mi ejemplo, yo le puse Asunción, Paraguay, y lo ubico exactamente donde quiero que me lleve, en la ubicación donde yo voy a colocar mi instalación. Trae ya vinculado también un mapa de Google Maps. Sin problema yo puedo hacerle zoom y ubicar dónde voy a colocar mi instalación. Lo siguiente es muy interesante. Yo puedo cargar la potencia de los paneles, que está aquí en inglés, pero no hay problema, también hay varias páginas que las traducen. Entonces, ¿cuál es la potencia en kilovatios que voy a colocar? Para mí eran 4 kilovatios en potencia de paneles. Luego me pregunta qué módulo type, que es qué tipo de panel es el mío. En mi caso es un estándar, que es por lo general todos son tipo estándar. Luego nos pregunta cuál es el tipo de fijación que va a tener, si el panel va a estar fijo o va a ser un seguidor de panel. También nos da la opción si es un seguidor de panel que sean de uno o dos ejes o lo que sea. Entonces yo en nuestro caso es fijo, eso ya nadie lo va a mover. En la parte de pérdidas, él ya aconseja o trae por default un porcentaje de 14,08% de pérdida en cable, de radiación, de sombreado, etcétera, etcétera. Si yo tengo un valor mucho más fino, si yo tengo otro valor, puedo ir a la parte de Loss Calculator, que es una calculadora de pérdidas, y aumentar. No, para mí va a ser mucho más, 14, 15, 16. Este valor es muy aceptable para un cálculo inicial de producción de paneles solares, así que está bien, 14,08 porcentaje de pérdida. El ángulo, que es el tilt, es 25 grados. ¿Por qué? Porque en este caso, para este ejemplo, yo digo que voy a colocar un panel bien colocado a 25 grados y el azimut 0. ¿Por qué? Porque está orientado perfectamente al norte. Si no fueran los casos de ustedes, si están en otra inclinación, si están en con otra inclinación y con otra azimut, estos valores hay que cambiarlos
y luego le dan a Go To, que es la siguiente parte del cálculo. Ahí ya se observa la producción anual que tendrían nuestros paneles para esa latitud, para esa longitud y para esa potencia panel. Aquí me sale que voy a tener 5.707 kilovatios hora por año. Y también ya tengo las horas solares picos que están aquí. ¿Se dan cuenta? Para este caso, junio, con esa inclinación que yo le di, tengo un buen aprovechamiento de 3,92. Y también tengo los valores para enero, febrero, marzo y el resto. Y tengo un promedio anual de 5,18 kilovatios hora por año. Con esto, entonces yo tengo las horas solares pico para donde esté y también puedo tener una energía aproximada que van a generar mis paneles con ese sistema de pérdidas. Entonces eso es muy importante para rápidamente evaluar un sistema. Ahora bien, ¿cómo funcionan los paneles solares? ¿Cómo funcionan esto? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vamos a dar ahora. Aquí vemos en la imagen un semiconductor que tiene dos capas. No voy a complicar mucho. Tiene dos capas, una tipo N y otra tipo P. Esto está dibujado de una forma muy grande. En realidad esto es milimétrico. Uno no alcanza a ver dos capas. Esto es para que se entienda el concepto, nada más. Entonces, tenemos dos capitas ahí. Una tiene muchísimos electrones sobrantes y la otra capa tiene muchos huecos sobrantes. Y lo que pasa es lo siguiente, llega la radiación solar y hace que se escapen electrones. Este semiconductor tiene esa propiedad que fue descubierto por científicos de la NASA cuando querían enviar los satélites y no sabían cómo van a energizar toda la electrónica de los satélites. Bueno, descubrieron que este semiconductor, principalmente el silicio, tiene esa propiedad que cuando recibe radiación solar, electrones se están desprendiendo de él y pueden ser capturados esos electrones y hacerlos pasar por un circuito, como se ve en la imagen. Tenemos electrones que son capturados, son pasados por un circuito y comienzo a generar energía eléctrica. Ahí vemos la animación, llega la radiación solar, son movidos estos electrones, son pasados por el circuito, se vuelven a recombinar en la cara tipo P, dijimos que hay una tipo P y tipo N, en la tipo P se vuelven a recombinar y el circuito comienza a iniciarse. Es algo genial, magnífico este principio fotovoltaico, viene de fotones, porque estamos recibiendo miles de fotones, en este caso reciben varios, y algunos son los que le hacen excitar al electrón y pueden ser capturados. Entonces, ese básicamente es el principio de un sistema fotovoltaico, esa captura de electrones por medio, con la ayuda de un semiconductor, que en este caso es el silicio, que tiene esta propiedad de trabajo. Ahí vemos nada más, un poquito más que cómo van saltando de una valencia de un lugar, el electrón salta a una banda de conducción. Esto es mucho más profundo, obviamente hay una ciencia, se estudia física de semiconductores, que es todo un semestre, entonces hay muchas cosas que estoy saltando, además, más que nada para que se pueda entender el concepto. ¿Y cuáles son los tipos de paneles que hay actualmente? El primero, el policristalino, que tiene esta apariencia que vemos acá. Entonces, el policristalino, el silicio está un poco desorganizado, no es uniforme. Por lo tanto, tiene un poquito menos de eficiencia y también suelen ser los más económicos, los policristalinos. Luego están los paneles que son de silicio cristalino, los monocristalinos, que tienen ya una apariencia mucho más uniforme y mejor eficiencia que la anterior, que era de policristalino. Luego están los paneles amorfos, que son los utilizados en su mayoría por los equipos donde no tienen mucha exigencia. Por ejemplo, los cargadores portátiles, en otro tipo de dispositivos se usan muchísimo los paneles amorfos. También se usan paneles amorfos en instalaciones solares residenciales de repente por el precio. Tiene un precio muy interesante, pero la eficiencia es la más
baja de las anteriores. Tiene cerca de 14, tanto por ciento de eficiencia. También se utilizan muchísimos y en Brasil hay fábricas, industrias, cada vez llegan más los paneles que son tipo bifaciales. ¿Qué hacen los paneles bifaciales? Pueden aprovechar no solamente la radiación directa proveniente del sol, sino también la radiación reflejada por la superficie donde se encuentra. Entonces ahí tenemos la parte frontal, luego tenemos la parte de atrás, vamos a decir, tiene dos células fotovoltaicas y las dos están aprovechando la radiación solar. El precio todavía es un poco elevado, pero esto está disminuyendo. Todo lo que comenzó caro en solar, a los pocos años, a los 5 años, ya tienen un precio totalmente distinto. Aquí también tenemos un ejemplo de paneles bifaciales. Esto fue en un estacionamiento. Cuando pude ir a la India en un curso de entrenamiento, pude ver esto en los estacionamientos muy utilizados. Y en la India sí no tienen esta cantidad de radiación como nosotros tenemos. Tenemos más días de sol disponibles y muchas en la India por la contaminación y también tienen muchos días nublados, hace que no tengan un recurso tan grande como el nuestro, pero sí están apostando a la fotovoltaica porque ya están en una crisis energética. Muchos países están afrontando esa crisis de dónde sacamos más energía. No tenemos más recursos, no hay más ríos, no hay buen viento. Bueno, tenemos la solar. Y en India están aprovechando el recurso que tienen, que también es la energía solar. Bueno, también están las células de capa muy fina y son flexibles estos paneles. Son muy flexibles y también se usan en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para ir en estos camiones, en estos vans, donde no puedo colocar un panel muy pesado, existen los paneles de capa fina. Su precio también es un poco más elevado porque es complicado fabricarlos, no es tan fácil. Entonces tienen otro precio, pero sirven para lugares donde en botes, en buses, en autos también, en vehículos, también puede ir sin problema los paneles de capa fina. Y también están muy de moda y están saliendo muchísimo los paneles del tipo half cell. Half cell es nada más y nada menos que es como tener dos paneles en solo uno. Ven aquí esta divisoria en la parte del medio del panel. Ven que si esta parte llega a ser sombreada, toda esta parte del panel puede seguir produciendo energía, porque son como si fueran dos circuitos un poquito independientes. Generalmente en un panel, cuando ya tienes parcialmente sombreado parte de ellos, ya le afecta a todo el panel y todo el panel cae la potencia. Sin embargo, con esta tecnología, parte de ello puede ser sombreado, pero otra parte no es afectada por esa sombra y sigue produciendo. Eso es muy importante en el lugar donde vamos a tener problemas con sombras y se puede aprovechar. Los precios hoy en día son iguales, prácticamente ya casi iguales a un panel convencional. Ya no hay diferencia de precio entre un panel hard cell o un panel convencional. Entonces, para lugares donde vamos a estar amenazados con sombras, genial el hard cell. Ahora bien, ¿cómo vienen estos paneles? ¿Cómo vienen estas células conectadas entre sí en un panel? Aquí vemos esta imagen donde se encuentran cómo cada célula están conectadas entre ellas en serie. Van conectadas una con otras. Estas células van también encapsuladas a una cubierta de vidrio. Cuando vemos un panel es vidrio, no hay otra cosa que vidrio en él. También tenemos los encapsulantes. Detrás del panel tenemos una pequeña caja. Luego vamos a mostrar muchas más imágenes. Acá estamos en un esquema nada más. Tenemos una pequeña caja y dentro de la caja está el diodo de protección que nos protege para las corrientes inversas. Están los bornes de fijación y está este marco de aluminio. Por lo general, ya todos los paneles traen un pequeño orificio para que uno pueda fijar el panel o sobre el techo o sobre alguna estructura
sin ningún problema. Entonces, esto básicamente son los elementos que tiene el panel, que son las conexiones, el vidrio. Este vidrio, la pregunta muy clásica es qué pasa con los granizos. Los paneles están preparados para soportar caídas de granizos. También uno puede ponerle agua, mojarlo sin ningún problema. Entonces esto está bien encapsulado. Son todas las pruebas que se hacen ya en laboratorio antes de lanzar el panel solar. Aquí de vuelta vemos con otra imagen que está el vidrio, el encapsulante, las células, otra vez la parte trasera del panel, la caja y obviamente el marco de aluminio. Todo bien separadito para que se pueda ver, y conectamos el tipo N con el tipo P, el tipo P, el tipo N, y van conectados en serie cada célula del panel. Siempre los paneles vienen referidos a un sistema de medida, que son las condiciones estándar de medida, el SEM. Todo viene para una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados de temperatura y una masa de aire de 1,5. A masa de aire es la altura básicamente a la que son tomados los datos. Entonces, para estos tres valores vienen todas las medidas de laboratorio, que son las condiciones estándar de medida, que es que el panel funciona teóricamente a 1000 vatios por metro cuadrado, a 25 grados Celsius y con una masa de aire de 1,5. Entonces, todas las medidas vienen con eso. Algunos paneles te traen con otra variación, pero son los valores que nosotros usamos para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. En este gráfico se puede observar cómo la radiación incide en la corriente de salida de un panel fotovoltaico. Para 1000 vatios por metros cuadrados, vemos cómo la corriente es cerca de 8 amperios. Luego, para una radiación de 800 vatios por metro cuadrado, la corriente ya va por debajo de 7, 6, algo, 6,9, y así sucesivamente. Cuanto menos radiación incide sobre el panel, menos es la corriente de salida del mismo. Este es para un panel de 235 vatios. Aquí también vemos la curva también de potencia, de cómo la potencia va creciendo a medida que se acerca un valor punto, un valor máximo, o sea, aquí, una potencia aquí, y la corriente también podemos ver qué valor tiene. Entonces, estos son gráficos que nos sirven mucho también para entender cómo es la gráfica de la potencia y cómo es la gráfica de la intensidad y el voltaje. Los valores que más nos importan son los valores siguientes y que están escritos en el panel. La corriente de cortocircuito ISC, que es esa corriente donde el panel está solo, no está conectado con ninguna carga, valor importante, o solo un valor alto. Y el voltaje de circuito abierto, que ya nos dice todo, que es el VOC, es el máximo voltaje que el panel también alcanza en vacío. Los siguientes son el punto máximo de potencia, un panel de 200 vatios, de 300 vatios, ahora ya hasta 500 vatios, entonces es el punto máximo de potencia. Luego están los valores de cuánto es la corriente máxima que el panel te puede entregar y cuánto es la tensión máxima en el punto máximo de potencia que te puede entregar, así como vimos en la curva anterior en ese gráfico. Entonces, todos estos valores, estos 5 valores son muy importantes a la hora de utilizar o dimensionar o evaluar un panel fotovoltaico. ¿Cuánto es la corriente máxima que me entrega? ¿Cuánto es la tensión máxima? ¿Cuánto es la potencia máxima? Al igual que cuánto es la tensión en vacío y la corriente de cortocircuito en vacío. Aquí vemos un panel tipo donde todos estos valores que acabamos de hablar están escritos aquí. Los más importantes. Te cuentan que hay un panel de 250 vatios, 245, 240, que son la P máxima. Estos son valores para una condición estándar de medición,
¿Se acuerdan cómo eran? A 25 grados Celsius, una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado y también una altura de 1,5 masa de aire. Entonces, para estos valores tenemos nosotros para estos paneles, perdón, para cada potencia hay un valor de tensión máxima, de corriente máxima. Aquí vemos la VOC, la ISC, la IMP y también él también nos entra otros valores más que son cuánto es la eficiencia del panel, a qué temperatura trabaja, la tensión máxima del voltaje, etcétera, etcétera, que también son valores que hay que analizarlos de repente para proyectos muy específicos. Pero para lo que nos compete ahora son estos valores. ¿Cuál es la corriente máxima, la tensión máxima, la corriente cortocircuito y la corriente, la corriente cortocircuito y la tensión en circuito abierto? Estos valores son los que más solemos observar y vamos a utilizar para los dimensionamientos. Y entender que cada panel viene con estos valores. La sombra, ¿verdad?, genera puntos calientes. En el caso de el half cell, esto se subsana porque cuando hay una sombra, esto simplemente se deriva. Pero con otros paneles convencionales, ¿qué pasa? Cuando en vez que trabajen las cuatro células conectadas en serie, una le da sombra, ¿verdad?, se convierte en un conductor ahí, pasa por encima y esto decae, decae, decae. Y si yo tengo ya puntos que están trabajando a full y otro punto, vamos a decirle, que no está logrando, entonces se generan los puntos calientes y obviamente cae totalmente la tensión y el rendimiento del panel disminuye muchísimo. Hay que evitar por lo general las sombras. Después vamos a un proyecto también donde tuvimos también problemas de sombras. Entonces, por lo general hay que evitar. Este caso, por ejemplo, es una pared. Alguien se fue una vez, miró, qué lindo, lo colocó ahí, pero se olvidó que al día siguiente o a lo mejor en invierno, donde tenemos la mayor cantidad de sombras, estos fueron afectados, los paneles fueron totalmente ya casi cubiertos por ellos. Para eso también existen los diodos de bypass, diodos de bloqueo, que es para evitar esa corriente inversa que quiere de repente insertar. Todos los paneles ya traen su diodo de bypass o diodo de bloqueo. Y lo importante, ¿cómo yo asocio los paneles? ¿Cómo se asocian? Cuando yo asocio en serie los paneles, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que la tensión aumente. ¿Se acuerdan de la tensión que vimos? Bueno, esto va a ir aumentando cuando asocio en serie los paneles. ¿Y cómo se asocian en serie los paneles? Simplemente este negativo va conectado al positivo del siguiente panel, este negativo al positivo del siguiente panel y así sucesivamente. ¿Y qué tengo finalmente? Esto. Tengo 136 voltios, que es la suma de todos estos paneles, y una corriente que se mantiene fija, 8 amperios. La corriente es de 8 amperios para todo el sistema. No varió la corriente, solamente varía la tensión cuando asociamos en serie los bordes. Esto se ve tranquilamente con un tester, sin problemas se observa esto. Lo siguiente es asociar en paralelo los paneles. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí vamos a tener que la corriente sí es la que va a aumentar y la tensión se va a mantener constante y fija. En este caso, de 34 voltios. Y los paneles, como cada panel podía entregar 8 amperios por hora, se multiplica 8 por 4 y tenemos una salida de 32 amperios. Este sistema, traemos el tester y vemos que 34 voltios se mantiene y 32 amperios va a ser la tensión que van a entregar. ¿Y cómo se conectan en paralelo? Simplemente todos los positivos se asocian del panel y todos los cables o bornes, como quieran llamarlos, también negativos del panel también se asocian. Entonces, con este agrupamiento de paneles yo puedo conseguir paneles en paralelo. Aquí también dejo un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa si asocio esta cantidad de paneles? ¿Cuánto va a ser la tensión de salida, la VOC, la tensión máxima? Y también, ¿qué pasa si agrego estos paneles?
cuánto va a ser la corriente de salida para estos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, donde ya pudimos observar los paneles, cómo funcionan, horas solares pico y también la forma de conectarse entre ellos. Ya en la próxima clase veremos los otros componentes de los paneles solares, cómo se dimensionan, qué hay que atender bien, cuáles son los tipos de baterías, inversores, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí la clase número 1 del día de hoy.